Bendiciones, hermanos. Soy Saúl Sánchez y continuando con la lectura del año bíblico, el día de hoy corresponden los capítulos 18 y 19 del libro de Hechos de los Apóstoles. Capítulo 18. Pablo se marchó de Atenas y se fue a Corinto. Allí se encontró con un judío llamado Aquila y con su esposa Priscila. Hacía poco habían llegado de Italia, porque Claudio había mandado que todos los judíos fueran expulsados de Roma. Pablo fue a verlos. Todos los sábados discutía en la sinagoga tratando de persuadir a judíos y a griegos. Pablo se dedicó exclusivamente a la predicación, testificándoles a los judíos que Jesús era el Mesías. Pero cuando los judíos se opusieron a Pablo y lo insultaron, éste se sacudió la ropa en señal de protesta y les dijo: «Caiga la sangre de ustedes sobre su propia cabeza. Estoy libre de responsabilidad. De ahora en adelante me dirigiré a los gentiles». Entonces Pablo salió de la sinagoga y se fue a la casa de un tal Ticio Justo, que adoraba a Dios y que vivía al lado de la sinagoga. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia. También creyeron y fueron bautizados muchos de los corintios que oyeron a Pablo. Una noche el Señor le dijo a Pablo en una visión: «No tengas miedo, sigue hablando y no te calles, pues estoy contigo. Aunque te ataquen, no voy a dejar que nadie te haga daño, porque tengo mucha gente en esta ciudad». Así que Pablo se quedó allí 1 año y medio enseñando entre el pueblo la palabra de Dios. Pablo permaneció en Corinto algún tiempo más. Después se despidió de los hermanos y emprendió un viaje rumbo a Siria, acompañado de Priscila y Aquila. Al llegar a Éfeso, Pablo se separó de sus acompañantes y entró a la sinagoga, donde se puso a discutir con los judíos. Estos le pidieron que se quedara más tiempo con ellos. Él no accedió, pero al despedirse les prometió: «Ya volveré, si Dios quiere», y zarpó de Éfeso. Cuando desembarcó a Cesarea, subió a Jerusalén a saludar a la iglesia y luego bajó a Antioquía. Por aquel entonces llegó a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Era un hombre ilustrado y convincente en el uso de las escrituras. Había sido instruido en el camino del Señor y con gran fervor hablaba y enseñaba con la mayor exactitud acerca de Jesús, aunque conocía solo el bautismo de Juan. Comenzó a hablar valientemente en la sinagoga. Al oírlo, Priscila y Aquila lo tomaron a su cargo y le explicaron con mayor precisión el camino de Dios. Capítulo 19. Pablo en Éfeso. Pablo recorrió las regiones del interior y llegó a Éfeso. Allí encontró a algunos discípulos. «¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron?», les preguntó. «No, ni siquiera hemos oído hablar de Espíritu Santo», respondieron. Entonces, ¿qué bautismo recibieron? «El bautismo de Juan». Pablo les explicó. El bautismo de Juan no era más que un bautismo de arrepentimiento. Él le decía al pueblo que creyera en el que venía después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Pablo entró en la sinagoga y habló allí con toda valentía durante 3 meses. Discutía acerca del reino de Dios, tratando de convencerlos, pero algunos se negaron obstinadamente a creer, y ante la congregación hablaban mal del camino. Así que Pablo se alejó de ellos y formó un grupo aparte con los discípulos y a diario debatía en la escuela de Tirano. Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo, a tal grado que a los enfermos les llevaban pañuelos y delantales que habían tocado el cuerpo de Pablo y quedaban sanos de sus enfermedades, y los espíritus malignos salían de ellos. Un día el espíritu maligno les replicó: «Conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ¿ustedes quiénes son?». Y abalanceándose sobre ellos, el hombre que tenía el espíritu maligno los dominó a todos. Los maltrató con tanta violencia que huyeron de la casa desnudos y heridos. Cuando se enteraron los judíos y los griegos que vivían en Éfeso, el temor se apoderó de ellos, y el nombre del Señor Jesús era glorificado. Un buen número de los que practicaban la hechicería juntaron sus libros en un montón y los quemaron delante de todos. Cuando calcularon el precio de aquellos libros, resultó un total de 50,000 monedas de plata. Así, la palabra del Señor crecía y se difundía con poder arrollador. Amén.
Los capítulos 18 y 19 de Hechos de los Apóstoles nos muestran el maravilloso trabajo de Pablo y los que estaban con él al llevar las buenas nuevas a la gente. Con ese mismo fervor y dedicación debemos predicar la palabra de Dios y la pronta venida de nuestro Salvador en estos tiempos finales. Que Dios les bendiga.